la mañana. Su cartelera. Por el Canal Caribe, a la 1, Noticiero del Mediodía. Por el Canal Clave, Cubanos en Clip. A las 10, concierto. A las 11, Dale Clave. A las 11:30, en Perfiles, Alberto Falla. A las 12, Retromúsica. A la 1, Música Habana, Efraín Galindo. 1:30, Rock and Roleando. Por el canal educativo, Ciencias Naturales, sexto grado y Educación Especial. 9:30, Matemática, primer grado y Educación Especial. Matemática a las 10, tercer grado y Educación Especial. 10:30, Formación del personal pedagógico, Inglés. Orientaciones a la familia, primera infancia a las 11. 11:30, Técnico del futuro. Espacios de los telecentros a las 12. A la 1, Historia Universal en Imágenes. 1:30, Geografía, décimo grado. Por Telerebelde, programación educativa y artística. A las 10:05, La Jugada Perfecta. Zona Mixta a las 10:35. A las 11, A Todo Motor. A las 12, Meridiano Deportivo. 12:30, jugadas de la Serie Nacional de Béisbol. Y a las 12:50, Serie Nacional de Béisbol número 60. Juego semifinal. Las Tunas frente a Matanzas. En la mañana por Multivisión, Amenazas Cósmicas. 9:18, Visión Futuro. 9:44, Los Secretos del Mundo Animal. 17, de cine, Hércules Poirot en Muerte en las Nubes. Así es China a las 12. 12:29, Aires de México. 1:30, La Leyenda de Korra. Solo en instantes por Cubavisión. Conferencia de prensa sobre el enfrentamiento a la COVID-19. El pequeño Ben a las 10. 10:15, el taller de Yuli. 10:45, fabuloso vocabulario. Luego OBI a las 11. Nota a las 11:11. 11:43, mujeres ambiciosas. 12:30, al mediodía. A la 1, noticiero del mediodía. Mantén la disciplina familiar. Quédate en casa. En la mañana. Su cartelera. Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a esta conferencia de prensa para conocer la actualización epidemiológica de nuestro país que cada mañana ofrece el sistema de la radio y la televisión cubana. Hoy es 11 de marzo de 2021. Ya es noticia que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba inicia la inspección al ensayo clínico fase 3 del candidato vacunal anti-COVID-19 Soberana 02. El más avanzado de los 5 candidatos creados por la industria biotecnológica cubana para hacer frente a la COVID-19. Pero hoy, 11 de marzo, hace exactamente un año, en el año 2020, nuestro Ministerio de Salud Pública anunciaba los primeros casos de coronavirus en Cuba. Primeros reportes de una enfermedad que llenaba de incertidumbres a todo el planeta y que hoy continúa siendo intensa. Como cada mañana, nos acompaña el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública, quien se ha convertido ya tan familiar cada mañana y es parte también de la historia de nuestro país en medio de esta lucha para combatir la COVID-19 entre todos. Buenos días, doctor. Buen día, Pepe, a ti, a todo el equipo que nos acompaña y que ya ahorita vamos a cumplir un año de estar transmitiendo esta conferencia de prensa, unidos y saliendo diariamente, con algunos cambios ahí en determinados momentos, pero transmitiendo. Efectivamente un año que, como yo les decía cuando entramos, no es de celebración, es un año de trabajo, un año de esfuerzo, y un año que ha puesto a reto la salud en el mundo y el enfrentamiento de un problema que ha causado millones de personas afectadas, millones de personas que han quedado con secuelas de la enfermedad, sí, porque hablamos de los recuperados,
de los 90 y tantos por ciento de recuperados en algunos lugares, pero realmente son personas que se recuperan, pero que lamentablemente muchas quedan con algunas secuelas de la enfermedad. Y con lo que es peor, con millones también de personas que han perdido la vida. Y también en medio de este año que cumpliremos ahorita de transmisión, siempre han estado presentes los intérpretes en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba. Y doy la bienvenida a Ania Reigada, que nos acompaña. Y le damos la bienvenida, reitero, a ti, al equipo que nos acompaña, a los intérpretes de lengua de señas que siempre han estado presentes y sobre todo a todas las personas que escuchan esta información y que vemos que, salvo algunas excepciones, pues realmente cumplen con las indicaciones que aquí se dan. Continúa siendo tensa la situación en el planeta y especialmente en nuestro país, doctor Durán. Es así, sigue tenso. Hoy comenzamos como hemos tenido que hacer en este mes, en estos últimos días, más de 15 o 21 días, informando y lamentando el fallecimiento de 4 personas con COVID en nuestro país. Damos las condolencias a familiares y amistades. Y bueno, era una paciente femenina de 90 años de edad, mucho riesgo, de aquí del municipio de Habana del Este, en La Habana, contacto de un caso positivo diagnosticado previamente ya, con algunas enfermedades que la acompañaban: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y una demencia senil. Comenzó con los síntomas el día 28 de febrero, realmente tos, decaimiento, falta de apetito y alguna confusión mental. Se hicieron los estudios, se diagnosticó, se ingresó y tuvo una evolución que fue teniendo un grupo de complicaciones. Esta paciente estuvo ingresada durante 8 días, parte de ello en terapia intensiva, y después de una crisis confusional, una crisis hipertensiva, tuvo un episodio intenso de falta de aire y lamentablemente fue incluso necesario intubarla, ventilarla, pero lamentablemente en un momento determinado pues hizo una parada cardíaca en asistolia que no fue posible recuperarla con las maniobras que se aplicaron. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. El otro paciente que fallece en Cuba es un paciente masculino de 82 años de edad, también de aquí de la provincia de La Habana, del municipio Plaza, contacto de caso positivo, ya previamente diagnosticado, con hipertensión arterial, gastritis crónica, una hiperplasia benigna de próstata que había sido operado. Este paciente realmente al inicio no tuvo síntomas de la enfermedad, era asintomático. Lo que pasa es que se realiza el PCR por ser contacto de un caso positivo, encontrándose aislado en su domicilio, y se hace el diagnóstico. Se le hace porque es el protocolo que está establecido con los contactos. Una vez hecho el diagnóstico, se ingresó, comenzó con un grupo de complicaciones y realmente después de 7 días de ingreso, pues presentó también un episodio súbito de parada cardíaca en asistolia que no fue posible lograr su recuperación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Reiteramos también nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente de 91 años de edad, fíjense las edades, grupos de mucho riesgo realmente, y que una vez más pedimos protegerlos. Esta paciente también de aquí de la provincia de La Habana, del municipio Regla, contacto también de un caso positivo ya diagnosticado y con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una demencia senil, y era una paciente que se encontraba encamada.
Esta paciente comenzó con los síntomas el 27 de febrero, fiebre, se evaluó, se hizo el diagnóstico inicialmente con test de antígeno, posteriormente se confirma por el PCR, ya ingresada, y teniendo en cuenta su edad, las enfermedades que padecía, después de 9 días de ingreso, una parte de ellos en terapia intensiva por la inestabilidad que presentó en un momento determinado, que incluso fue necesario pues intubar y ventilar esta paciente, pero lamentablemente en un momento determinado hizo una parada cardíaca en asistolia que no respondió o no fue posible recuperarla, no obstante las maniobras que se aplicaron para su reanimación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece en nuestro país una paciente también de 91 años, de más de 90 años de edad, en este caso del municipio Cienfuegos, en esta provincia, contacto de un caso confirmado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica y enfermedad renal crónica. Como ustedes ven, no solo su edad, también las morbilidades que padecía la paciente la hacían muy vulnerable de esta evolución. Comenzó con falta de aire ligera, dolor abdominal, trastornos de la conciencia, y esta paciente que rápidamente tuvo un grupo de complicaciones, se ingresó y realmente solo estuvo 3 días ingresada, los 3 días en terapia intensiva, por las complicaciones que desde un inicio presentó. En un momento determinado hizo una parada cardíaca, se reanimó en ese momento, pero posteriormente nuevamente hace otra parada cardíaca, de la cual sí realmente no fue posible su recuperación. Le reiteramos nuestras condolencias a familiares, amistades, y de verdad que lamentamos mucho el fallecimiento de las personas, y en este caso personas ya mayores, muy queridas por su familia, como todos, pero bueno, realmente lo lamentamos. Por eso te decía, Pepe, sí, que hoy no es un día de celebración, hoy es un día de que se ha demostrado que hay que trabajar, que seguir trabajando. Hemos aprendido muchas cosas, pero indiscutiblemente el saldo de esta enfermedad se siente... Sigue siendo muy negativo, doctor. Sigue siendo muy negativo, no solo para Cuba, para el mundo en general. Bueno, de esta forma Cuba amanece con 23.843 pacientes ingresados, una cifra elevada, más que el día anterior, 4.258 sospechosos, 14.929 en vigilancia y un número de activos de 4.656, realmente elevado, 140 más que lo que teníamos en el día de ayer, y esto traduce la complejidad epidemiológica que estamos enfrentando. Se procesaron ayer 17.541 muestras en los 22 laboratorios de biología molecular que existen en nuestro país, en estos momentos dedicados al diagnóstico de la COVID, y resultaron positivas 778 personas a la COVID-19. Fueron diagnosticadas 778 personas a la COVID-19. Eso da una positividad de un 4,4% en el día, y podemos decir que en comparación con el día anterior, 6 casos más que los que confirmamos en el día anterior. Ya se acumulan con este comportamiento de las muestras
ayer y de los positivos, pues se acumulan 2.594.515 muestras analizadas en nuestros laboratorios y 59.157 personas diagnosticadas con la enfermedad. Eso es el 2,28% de positividad de las muestras analizadas. Solo comentar que hoy comienza a hacer sus primeras muestras, a procesar las primeras muestras para el diagnóstico de esta enfermedad, el Laboratorio de Biología Molecular de la provincia de Mayabeque, que realmente ya sería el laboratorio número 23 en nuestro país. Saben, siempre se ha dicho que a pesar de lo costoso de la tecnología, a pesar de lo costoso del mantenimiento del diagnóstico por esta vía, nuestro país no ha escatimado recursos para poder tener uno en cada uno de los territorios de nuestro país. Ya hoy Mayabeque comienza a hacer sus primeras muestras, sus primeros estudios. Ahí, bueno, pues ustedes pueden ver en el gráfico el procesamiento de muestras de todo el país, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Y como siempre ha pasado, La Habana con un 41,7%, Santiago un 11,8%, de ahí Matanzas, Mayabeque, Camagüey, Pinar del Río, Holguín y, en definitiva, de todos los territorios. Ayer un comentario en Cuba Debate, que lo seguimos para ver también las opiniones. Uno decía, no, pero ¿cómo ayer creo que Matanzas tenía más muestras que Santiago, algo así? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, como siempre lo decimos, las provincias que tienen aeropuertos internacionales, que además se tienen, cuando arriban aviones, a veces con un número importante de pasajeros, pues indiscutiblemente se procesa por el lugar donde aterriza. Y eso hace que los números sean mayores. De los 778 que se diagnosticaron ayer, 774 autóctonos propios de la transmisión en nuestro país. Y 4 personas se diagnosticaron con la enfermedad en los pocos días después de haber arribado a nuestro país, algunos con la muestra que se le toma en el aeropuerto el día que arriba, y que realmente no han tenido repercusión con la transmisión en el territorio. Gráficamente se ve el comportamiento de hace ya prácticamente ahorita mes y medio, un predominio de casos autóctonos y un número cada vez menor de los importados, que en este caso ayer fueron 4 y 774 autóctonos. En cifras globales, el día de hoy, con un número muy pequeño, 6 personas más hoy que el día de ayer, pero como pueden ver en el gráfico, pues realmente se mantiene prácticamente una meseta en cuanto al número de casos confirmados. 96,7% de todos los diagnosticados, contactos de casos confirmados ya previamente. Y ya en el acumulado el 91,1% de todas las personas que se han diagnosticado con la enfermedad en Cuba, pues han sido contactos de casos positivos. Es el grupo de riesgo, no tengo que decirlo. Cada cual hace su análisis y lo ve, el de mayor riesgo, razón por la cual se ingresan en prácticamente todo el país en un centro y en La Habana en su domicilio, y como es natural es el que tiene más riesgo de ser positivo y de transmitir si no se cumple con las medidas. Ayer, como dijimos también, 4 de los diagnosticados tienen fuente de infección en el extranjero y 22 hasta el día de hoy amanecer, que se sigue trabajando, no se había podido precisar la fuente de infección. Se acumulan del 1 de noviembre hasta la fecha un total de
726 personas que representan el 20,5%, cuyo contagio tiene que ver con casos vinculados con viajeros internacionales. Fue lo que nos pasó cuando no cumplimos los protocolos establecidos cuando se abrieron las fronteras de nuestro país. Por provincias, La Habana con la cifra mayor, 396, Pinar del Río con una cifra muy importante que tiene que ver con la transmisión de esta provincia y con algunos eventos que tiene, 104 casos, Mayabeque Alto 74, Camagüey 34, Artemisas 31, Santi Espíritus 27, Granma y Santiago de Cuba con 26 cada uno, Ciego de Ávila 18, Villa Clara y Guantánamo con 10 cada uno, Cienfuegos con 9, el municipio especial con 7, Matanzas y Holguín con 2 cada uno, y Las Tunas con un caso confirmado en el día de ayer. Sexo femenino predominó ayer, 51,3%, no obstante en el acumulado, el sexo masculino con el 51,5%, perdón, pues tiene un % superior al femenino. 58,7% de los diagnosticados, % un poquito superior a los días anteriores, totalmente asintomáticos. En el acumulado es el 53,2%. Característica de esta enfermedad, que se sigue reiterando. Ustedes vieron incluso que entre las personas que lamentablemente fallecieron en Cuba, había una que incluso estaba totalmente asintomática en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades, pues menores de 20 años, sigue siendo un problema. Ahí tienen ustedes la cifra. 130 menores de 20 años positivos a la COVID, pacientes de COVID. Y de eso lo que es peor, 122 de 18 y menos años de edad, en edades pediátricas, es el 15,7%. Nos decía la doctora Lisset esta mañana que es el % más elevado que se ha registrado en nuestro país. Y lamentablemente 8 lactantes se confirmaron ayer, 2 de Pinar del Río, 2 de Mayabeque y 4 de la provincia de La Habana. Con estos casos pediátricos ayer, pues ya se acumulan 6.799 que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad. Y se mantienen activos 693, cifra también elevada. Se ha recuperado el 89,8% de todos los casos que han sido afectados. Se mantiene una paciente grave estable en este grupo de edad. Y nos recordaba hoy Lisset, la doctora Lisset, que el día 20 de marzo se cumplirá el año de haber diagnosticado el primer caso en edad pediátrica. De 20 a 39 años se diagnostican 261 personas, de 40 a 59, 252, y nuevamente en el grupo de 60 y más, con un riesgo muy elevado de una evolución que no sea favorable, se diagnostican 135 personas en el día de ayer. Como habíamos informado, 4 de los casos diagnosticados ayer, pues son casos importados. Uno pertenece a la provincia de Cienfuegos, al municipio de Aguada de Pasajeros, uno de la provincia de Ciego de Ávila, en su municipio cabecera, uno de la provincia de Las Tunas, que es del municipio cabecera también, y uno de Granma, del municipio de Bayamo. Estos son los casos importados en el día de ayer. Por país de procedencia, 2 de España,
uno de Estados Unidos y uno de Rusia. Y se diagnostican ayer 3 pacientes extranjeros con COVID-19. Ninguno importado, todo es producto de transmisión en nuestro país. Uno es una dominicana aquí, en el municipio de Playa, una es una española en el municipio Centro Habana y una es una francesa en el municipio de Trinidad. Es el comportamiento de los casos importados en el día de ayer. Como ya había dicho, 774 casos autóctonos en el día de hoy. Pinar del Río con una cifra elevada, estamos hablando de 104 casos autóctonos, podemos decir que 55 más que la jornada anterior, y como dije también inicialmente, con algún evento institucional que está aportando un número importante de casos, y con una dispersión que ayer se diagnostican casos en 9 de sus 11 municipios. El mayor número, que además es donde tiene la mayor transmisión, en el municipio Cabecera, con 57 ayer. Le sigue Consolación del Sur con 16, San Luis con 11, Sandino y La Palma con 6 cada uno, Los Palacios con 3, Minas de Matahambre y San Juan y Martínez con 2 cada uno, y el municipio de Guane, un caso autóctono ayer. Artemisa, 31 casos autóctonos, una cifra ahí similar a la del día de ayer, 2 menos, y también con una dispersión que en el día de ayer se diagnostica casos en 8 de sus 11 municipios. El mayor número en el municipio de Artemisa, 5 en Guanajay, San Antonio, San Antonio de los Baños, San Cristóbal y Mariel, con 4 casos autóctonos cada uno, Bauta con 3, Alquiza con 2 y Huila de Melena con un caso autóctono. La Habana incrementa en 32 casos más que el día anterior a 396 casos autóctonos confirmados, como ha ocurrido prácticamente los últimos 2 meses, dispersos en sus 15 municipios. La Lisa, que está enfrentando una situación compleja con 47, el mayor número, 10 de octubre 44, Centro Habana 41, Marianao 29, San Miguel del Padrón 27, Habana del Este 25, Cotorro y Arroyo Naranjo con 23 cada uno, Habana Vieja y Boyeros con 22 cada uno, Playa 21, Cerro 20, Guanabacoa y Plaza de la Revolución 18 y el municipio de Regla con 16. Dispersos y con una cifra elevada en prácticamente todos sus municipios. Mayabeque, 74 casos autóctonos ayer. Esta es otra provincia que ha ido teniendo un incremento, incluso 11 más que en el día anterior, y también con una dispersión importante. Ayer con casos autóctonos en 10 de sus 11 municipios. Melena del Sur con el número mayor, 38, Guines con 10, San José de las Lajas con 9, Santa Cruz del Norte con 6, Bejucal y Jaruco con 3 cada uno, Quibicán con 2, San Nicolás de Bari, Batabanó y Madruga, un caso autóctono cada uno de estos municipios. Matanzas, provincia con estabilidad en el control de la pandemia, 2 casos confirmados ayer, 3 menos que el día anterior, uno en el municipio de Matanzas y uno en el municipio de Colón. Cienfuegos, otra provincia que mantiene control de la pandemia con 8 casos autóctonos ayer, 2 más que el día anterior, pero una cifra dentro de un rango que no evidencia una transmisión importante. Cienfuegos con 6 el municipio y Palmira y Rodas con 1 cada uno. Villa Clara también controla la pandemia, 10 casos, 6 menos que el día anterior, 7 en el municipio de Santa Clara
y en Placetas, Camajuaní y Caibarien, 1 en cada uno. Santi Espíritu, 27 casos autóctonos ayer, 29 menos que el día anterior, y con afectación mayor en Santi Espíritu, municipio 11, Trinidad 7, La Sierpe 4, Tahuasco 3, y Yaguajay y Jatibonico con 1 cada uno. Es una provincia que ha tenido un incremento y está controlando la situación. Ciego de Ávila con 17 casos autóctonos, también provincia que ha tenido un incremento en los últimos días, 7 en el municipio de Morón, 5 en el de Ciego de Ávila, Chambas y Ciro Redondo con 2 cada uno, y 1 de enero con un caso autóctono. Camagüey, 34 casos ayer, también provincia que ha tenido un incremento después de haber logrado un control, aunque son 8 menos que la jornada anterior. El mayor número, que además es donde tiene la transmisión más importante, el municipio Camagüey con 28, Guaymaro con 3, Nuevitas, Vertiente y Minas con 1 cada uno. Las Tunas, provincia con control de la pandemia, confirma un caso ayer, igual que la jornada anterior, y es del municipio de Las Tunas. Ahí decir que en Las Tunas, además del control que mantienen en este territorio, hubo algunas dificultades con las muestras por una problemática que ha tenido el laboratorio de Holguín, que es el que las procesó. Holguín, 2 casos ayer, una reducción de 5 casos en comparación con el día anterior, 1 de Sagua de Tánamo y 1 de Moa. Granma confirma 26 casos autóctonos, cifra inferior pero alta para esta provincia al día anterior. El mayor número en Bayamo, 11, Manzanillo 9, Jiguanica, Autocristo con 2, y Guisa y Bartolomé Mazó con 1 cada uno. Santiago, provincia que después de una elevada transmisión ha ido controlando su situación epidemiológica, confirma 26 casos autóctonos ayer, 19 menos que el día anterior. El mayor número, además donde tiene la transmisión más importante, es el municipio de Santiago con 18, le sigue Mella y Songoramaya con 3 cada uno, y San Luis y Contramaestre con 1 cada uno. Guantánamo, que también mantiene un control de la pandemia con 10 casos confirmados ayer, 3 menos que la jornada anterior, 8 en el municipio de Guantánamo, y en Caimanera y Niceto Pérez, un caso en cada uno. Y el municipio especial, Isla de la Juventud, confirma 7 casos ayer, 7 casos autóctonos, 6 menos que la jornada anterior, pero de todas formas para este territorio es una cifra elevada que evidencia una transmisión que todavía no ha logrado controlarse en su totalidad. Con este comportamiento ayer del número de casos diagnosticados, pues La Habana mantiene la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días más elevada de Cuba, 274,8, incluso superior a la que tenía en el día de ayer. Igual situación enfrenta Mayabeque y Pinar del Río, Mayabeque con 219 por 100.000 habitantes, Pinar del Río con 158,6 superiores al día de ayer, y el municipio especial una tasa de 140,2. Le siguen Camagüey, Santi Espíritu, Artemisa, Granma y Cuba con una tasa de 107,6 por 100.000 habitantes, discretamente inferior a la del día de ayer. Las Tunas con 11,3 y Matanzas con 8,3, las provincias con menor tasa de incidencia en nuestro país en los últimos 15 días. Los municipios con mayor afectación, que aportan el 45,4
de la incidencia por COVID-19 en Cuba en los últimos 15 días, 10 de la provincia de La Habana, 1 de Mayabeque y 1 de Pinar del Río. Y en el caso de Mayabeque, el municipio de Melena del Sur, con una tasa de 1.329,4, es el municipio de Cuba que aporta la mayor tasa de incidencia. Le sigue Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Regla, Guanabacoa, Cotorro. Después viene Pinar del Río, municipio cabecera, con una tasa también elevada. Y después Arroyo Naranjo, Cerro, La Lisa y 10 de octubre. Como pueden ver, de los 12 municipios que aportan el 45,4%, pues 10 pertenecen a la provincia de La Habana, evidenciando la transmisión que todavía se enfrenta en esta provincia. Viéndolo independientemente, ahí se ve la curva y el gráfico de La Habana, una curva que no acaba de bajar. Ayer una cifra bajó, pero ya hoy una cifra superior. Las tasas más elevadas en Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Regla, Guanabacoa, Cotorro, todos sus municipios en la fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica, dispersión en todo el territorio. Mayabeque, ahí también pueden ver cómo ha ido y mantiene un incremento en cuanto al número de casos. Los municipios con mayor afectación, mayor tasa, Melena del Sur, San José de las Lajas y Güines, y como también se puede ver ahí, todos sus municipios en transmisión autóctona limitada. Le sigue en este orden Pinar del Río, también con una tasa elevada que no disminuye y con la mayor afectación, como también había dicho, en el municipio cabecera, Pinar del Río, y en segundo lugar San Luis y después Minas de Matambre. Camagüey, otra provincia con un incremento en el número de casos que no logra reducirse todavía. La mayor tasa de esta provincia de incidencia en el municipio Camagüey, vertientes Florida y Carlos Manuel de Céspedes, pero con una afectación en 12 de sus 13 municipios. Le sigue Santi Espíritu, ahí también tienen ustedes la curva, realmente hacia el incremento. Reporta casos en todos sus municipios, y el municipio de Santi Espíritu, La Sierpe, Jatibonico y Trinidad, con las tasas de incidencia más elevadas. Artemisa, ahí ustedes lo ven, sin que sea un incremento brusco, un poco de meseta en los últimos días, pero de todas formas elevado. Con reporte en todos los casos, aunque Guanajay, San Cristóbal, Artemisa, Bauta y Mariel con las tasas más elevadas. Y finalmente Granma, que es otra provincia que después de haber mantenido un control de la enfermedad, pues ha tenido un incremento, y ustedes ven la curva, realmente se ha ido manteniendo, y en esta provincia también se ha reportado casos en 11 de sus 13 municipios. El municipio Bayamo, con la tasa más elevada, Niquero, Cautocristos, Iguaní, Yara, Manzanillo, Guisa y Campechuela. Son los que presentan las tasas más elevadas en esta provincia. Finalmente, en Cuba, de los 59.157 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, ingresados se mantienen 4.656, es el 7,9% de todos los casos confirmados. Estos son los casos activos, los que yo le comentaba al inicio, que es un % elevado. De estos 4.656, 4.576, el 98,3%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la jornada el fallecimiento de 4 personas en Cuba,
y con ello ya la cifra se incrementa a 361 fallecidos en nuestro país. Eso da una letalidad de 0,61%, inferior a la del mundo, 2,21%, inferior a la de las Américas, 2,39%, y superior a los propósitos que tiene Cuba y que va a lograr para reducir esta tasa todavía mucho más. 2 evacuados y 54 que retornaron a sus países al principio de la pandemia y que han retornado a los países después de diagnosticados en nuestro país. Ayer 634 altas, balance negativo, se dieron 144 altas menos que los casos que se diagnosticaron. Eso hace que se incremente el número de activos ingresados en nuestros hospitales, y con estas 634 altas ayer, pues ya suman 54.084 pacientes que han tenido COVID-19 en Cuba y se han recuperado. Estamos hablando del 91,4%. Como dije inicialmente, se han recuperado, pero de todas formas quedan algunas secuelas que después hay que darle seguimiento en la atención médica. Terapia intensiva, la cifra de pacientes ingresados se incrementa a 80, 7 más que el día anterior, y lo que es todavía más severo, de los 80, 36 críticos, 6 más también que el día anterior, y 44 graves. Gráfico de Cuba que resume la pandemia, ahí tienen las barras, ya el mes de marzo, si quieres vete a la otra, hazme el favor, con 8.567 casos confirmados, que indiscutiblemente estamos hablando del comportamiento en los 10 primeros días de este mes, que es una cifra elevada y que siempre la comparo con la más alta que hemos tenido, que fue el mes de febrero, con 23.004 casos confirmados, y realmente es una cifra elevada, que tal vez lleguemos a la del mes de febrero, aunque esperamos poder ya reducir un poco más. Marzo con 37 fallecidos, que es una cifra elevada. Febrero fue el de mayor número de fallecidos, no precisamente 108 fallecidos, y realmente marzo vamos también con una cifra elevada. Eso da una letalidad de 0,43% en este mes. Como ven, realmente Cuba todavía enfrentando un incremento en el número de casos, un número de fallecidos que todavía no es lo que se espera que nosotros logremos con nuestros protocolos de tratamiento, con nuestros protocolos de atención, y que indiscutiblemente pues tienen tensión a nuestro país. De todas formas, haciendo un grupo de acciones, restringiendo actividades en algunos lugares, sobre todo movimientos, insistiendo mucho en la importancia de que los contactos, que en La Habana, que no todos se pueden ingresar, pues en su casa cumplan con las medidas. Démonos cuenta de la cantidad de personas que diariamente se confirman, se contagian a punto de un contacto de caso positivo ya diagnosticado. Por lo tanto, ese caso positivo es muy importante que esté aislado, que mantenga el protocolo que está establecido y el aislamiento establecido para ir controlando nuestra transmisión. No obstante, las vacunas, ahí, como expresó inicialmente Pepe Mejía, con la fase 3 del ensayo clínico, avanzando, y eso nos tiene que dar un resultado. Exactamente, doctor. Se hace necesario seguir reforzando las medidas
para tratar de frenar el nivel de dispersión de la COVID-19 en nuestro país, cuando se cumplen hoy exactamente un año de haberse dado a conocer los 3 primeros casos en Cuba. Hoy en esta conferencia de prensa que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, acaba de dar a conocer que ayer se reportan en nuestro país 778 casos positivos a la COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de 4 personas. Además, se daba la noticia de que ayer también iniciaba el procesamiento de sus primeras muestras el Laboratorio de Biología Molecular de Mayabé, que el número 23 en nuestro país. Se incorpora a nuestra transmisión la intérprete en lengua de señas Eileen Coto. Vamos a una pausa, luego retornamos para continuar con nuestra conferencia de prensa. Continuamos en nuestra conferencia de prensa que cada mañana ofrecemos con el doctor Francisco Durán García. No solamente Cuba, tensa la situación internacional y sobre todo en las Américas, doctor. Yo creo, Pepe, que lo más acuciante, lo que más se está reiterando últimamente es la circulación de nuevas cepas. Exactamente. Cada vez hay más países que tienen circulación de nuevas cepas. Inicialmente unas identificadas en Sudáfrica, en Brasil, en Gran Bretaña, en Estados Unidos de Norteamérica. California se menciona como un lugar que ha habido una identificación de nuevas cepas, pero que con el movimiento que todavía tiene el mundo, pues realmente se han ido circulando para muchos países. Y estas nuevas cepas, con una alta contagiosidad bien demostrada, bien identificada, y una virulencia, o sea, la virulencia es la severidad del cuadro clínico, que está, algunos lo ponen en duda, pero otros indiscutiblemente lo identifican como tal, aunque sí se aprecia una reducción en el número de casos, pero todavía sigue siendo alta. Por ejemplo, ayer se confirmaron en el mundo 436.591 casos con COVID-19 personas. Es una cifra prácticamente de 500.000. Por lo tanto, no podemos seguir hablando, o sea, no podemos todavía hablar de una reducción importante. Siguen aportándolo 190 países y 29 territorios. Y con estos 436.591 ayer, pues ya la cifra de personas que han tenido COVID en el mundo, 118 millones, ahí lo tienen, 118.343.838. Activos, una cifra elevada, 21.713.999. Fallecieron ayer en el mundo, todavía una cifra muy elevada, 10.389 personas. Y ya el balance es de 2.625.231 fallecidos acumulados en el mundo y una letalidad de un 2,21%. La región de las Américas, epicentro de la pandemia, en estos momentos aportando el 44,76% del total de casos reportados en el mundo. Ayer diagnostica 168.564 personas con COVID-19 y ya la cifra asciende a prácticamente 53 millones, 52.979.820 personas que han tenido COVID-19 en el mundo, en las Américas, 1% elevado ya recuperado. Lo que vamos a ver
con qué secuelas lamentablemente estas personas hayan quedado. Fallecieron el 50% y más de todos los fallecidos del mundo fue en nuestra región, 5.339 de los 10.389. Y eso hace que ya el acumulado de fallecidos en la región de las Américas sea 1.267.195 personas que, como siempre digo, han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad y una letalidad de un 2,39%, superior incluso a la letalidad del día anterior. Y es lo que yo decía, ¿no? Porque vacunas se han aplicado millones. Vamos en conferencias posteriores a traer cuántas por países, los países que más han administrado. Pero todavía el impacto ese en el efecto de la vacuna, como siempre se dijo, realmente el que piense que con comenzar a vacunar hay que lograr un nivel de inmunidad en la población para poder empezar a disminuir. Pero bueno, de todas formas se esperaba que hubiera una reducción. En el mundo sigue a la cabeza Estados Unidos de Norteamérica, ya con más de 28 millones de casos realmente, 29.804.000. Le sigue la India con más de 11 millones. Le sigue Brasil con más de 11 millones también. Le sigue Rusia, Reino Unido, Francia, España, Italia, con cifras también de millones de casos confirmados. En las Américas, pues como es natural, Estados Unidos a la cabeza, Brasil, como pueden ver ahí, en segundo lugar, pero Colombia, Argentina, México, Perú, Canadá, Chile, Panamá, Ecuador, Bolivia, así, en la posición que ustedes ven en esa tabla. Y de todas formas, los países con mayor número de casos confirmados en el mundo no cambian. Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza, India, Brasil, Rusia y Reino Unido. Y los de mayores afectados tampoco cambian, se siguen manteniendo. Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, México, la India y Gran Bretaña, Reino Unido en el quinto lugar. Esta es la situación del mundo, Pepe, como te comentaba, aquí a todas las personas que nos escuchan, con una afectación importante que todavía no logra su control, a pesar de que ya muchos países llevan más de un año. Y hoy también se cumple un año de que la Organización Mundial de la Salud pues declarara esta enfermedad como una pandemia. Exactamente, 11 de marzo. Es una categoría epidemiológica que identifican aquellas enfermedades que afectan varios continentes, varios países, y que realmente traduce lo complejo que se ha hecho. Un año de pandemia y todavía el mundo no logramos un control efectivo de la enfermedad. Son los aspectos que estamos enfrentando. Sí, doctor, hoy que es el Día Mundial del Riñón, esta enfermedad renal en Cuba en medio de la pandemia, ¿cómo afecta a las personas que lo padecen? Pepe, ahí nos vamos a apoyar muy brevemente con unas pantallas que el profesor Jorge Pérez Oliva, eminente científico, de conjunto con un colectivo de investigadores del Instituto de Nefrología, pues nos propiciaron, donde se ve, si nos ayudan ahí, lo que representa en el mundo, duplica el número de diabéticos en el mundo, 20 veces más frecuente que el SIDA, que el VIH, y cómo se ve pacientes hipertensos, obesos, el número de pacientes con enfermedad renal se incrementa. Muy vulnerables los grupos de 65 a 74 años de edad, los mayores de 75 años, un 50% presenta algún daño renal, y es la enfermedad silente sin síntomas, por eso es silente, hasta etapas avanzadas de la misma.
La próxima pantalla evidencia lo que representa en Cuba la cantidad de personas que la padecen, entre 450.000 y 600.000. Menos del 0,1% necesitan diálisis o trasplante, utilizan otras alternativas y se plantea que 9 de cada 10 personas que padecen la enfermedad no conocen que la tienen y 7 de cada 10 inciden inician la hemodiálisis sin detección previa. ¿Qué queremos con estos datos? Sí. Pues que realmente la población pues atienda esto, se chequee para hacer un diagnóstico precoz que se pueda hacer en nuestras instituciones. Y por último, sí, un estudio de convalecientes que se ha hecho en Cuba con la enfermedad renal crónica, se ha visto que a los 6 meses de seguimiento de personas que se han recuperado de la COVID, se demuestra que la enfermedad mantiene un periodo de latencia, de inflamación, de latencia inflamatoria. Se constató un incremento de la frecuencia de la enfermedad renal crónica. Se evidenció que personas sin daño renal previo lo han manifestado posterior a la COVID. Y en personas ya diagnosticadas, pues se le agravó el padecimiento. Y ahora sí, por último, ahí se ve en un estudio internacional que se ha hecho con un universo bastante grande, el riesgo de adquirir COVID según determinadas enfermedades crónicas, pues ahí se ve en las enfermedades cardíacas muy elevado, riesgo de adquirirlo y de una evolución tórpida. En la enfermedad renal crónica es el que le sigue, miren cuán elevado. En las personas que tienen enfermedades respiratorias, miren también que es elevado. En los diabéticos aquí abajo, miren el riesgo y creo que son las enfermedades que tienen el riesgo mayor. ¿Qué queremos? Primero, decir que en Cuba y en el mundo se celebra hoy el día, hay un grupo de actividades científicas y demás, pero sobre todo, llevar la percepción de riesgo de las personas en cuanto a protegerse, en este caso que estamos hablando de la COVID, para realmente no tener estas consecuencias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Durán García, por estas informaciones ofrecidas en la mañana de hoy, en este 11 de marzo de 2021, cuando se cumple un año de haberse confirmado los 3 primeros casos en Cuba. Reitero, hoy se reportan lamentablemente 4 fallecidos y 778 cubanos y cubanas confirmados con la COVID-19. De esta manera, ponemos punto final a esta conferencia de prensa que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana. Mañana volveremos a las 9 en punto. Gracias, doctor. Buenos días.